¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos conformado en Alas y Raíces junto con todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Fernando Motolinía y estamos completamente en vivo, por lo que las y los invito a que generemos un diálogo con sus preguntas, sus respuestas y sus propias experiencias. Esto a través del chat que se vaya generando en los comentarios de aquí de la página de Facebook. En esta ocasión, el Programa Nacional Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco de los seminarios web, hemos diseñado el curso con el tema Arte, Ciencia y Tecnología para Adolescentes, con la intención de abrir un espacio de reflexión y de experimentación a partir de la relación que se puede generar entre estas tres grandes áreas de conocimiento. Para ello contamos con un especialista de primera mano en la materia. Él es artista transdisciplinario, compositor, cineasta, diseñador de tecnología con gran pasión por las ciencias, cuenta con estudios de piano, composición, multimedia, geometría cuántica, cinematografía, filosofía analítica y neurociencias. Su trabajo se enfoca en la relación entre arte, ciencia y naturaleza, con uso de nuevas tecnologías y medios emergentes. Su obra se ha presentado en Asia, Europa y América. Ha sido profesor del Centro Nacional de las Artes, catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana, profesor en cinefilias de cinematografía digital y docente invitado en varios centros de las artes. En el 2010 realizó su obra México, Mejor Ciudad, Mejor Vida, basada en los pueblos mágicos, filmada en tercera dimensión. En el 2012 dirige y realiza Oscilaciones de la Naturaleza, pieza interdisciplinaria cuya banda sonora fue grabada por invitación en Europa. En el 2013 es nombrado embajador del conocimiento y recibió el homenaje como mente brillante Quo Discovery. Es distinguido con el reconocimiento nacional a la conservación de la naturaleza. 2014. Su trayectoria artística ha sido apoyada por el CENAR, Conavio y el FONCA. Y en el 2019 es seleccionado por IMCINE para la realización de su nueva obra cinematográfica. Él es Antonio Isaac, a quien le doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento muy grande por estar con nosotros. Te cedo la palabra, Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Antes que otra cosa, muchas gracias a Alas y Raíces por esta iniciativa y por considerar mi trabajo para compartirlo con todos ustedes. Estamos completamente en vivo. Hoy es 28 de octubre de un año atípico del 2020 y voy a tener el placer de estar los próximos minutos, el enorme privilegio de compartirlo con ustedes. Espero que sean de su agrado y que podamos establecer un diálogo interesante a través de los diferentes medios de comunicación que Alas y Raíces han dispuesto para tal fin. Eh, y que de los cuales estamos completamente atentos para poder responder cualquier duda, cualquier pregunta. Por favor, siéntanse completamente en libertad de hacerlo a través de estos canales. Fundamentalmente me parece que el chat es un buen canal para poderlo hacer en el momento que consideren pertinente. Muy bienvenidos todos y todas y ojalá que podamos compartir y establecer esta construcción colectiva de conocimiento a partir de lo que nos convoca esta tarde, que tiene que ver con una serie de situaciones que me parecen, por supuesto, siempre muy interesantes y de ahí el enorme agradecimiento que tengo para esta invitación, sobre todo en el territorio de lo que estamos viviendo en estos momentos, no nada más en México, sino en todo el mundo respecto, por supuesto, a la pandemia, pero a cómo estamos absorbiéndola, cómo lo estamos asimilando muy poco a poco, ya saben, como en nuestro tiempo de vida estamos en la acción, entonces todavía ni siquiera podemos tener una evaluación completa de lo que está sucediendo. De hecho, está sucediendo y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, pero sin duda tenemos que tener un particular cuidado en las nuevas generaciones y la forma en la que estos momentos van a impactar. Hablo, por supuesto, de la niñez y las juventudes y con mucho énfasis durante estos próximos minutos respecto a las adolescencias. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con el adolescente en nuestros días en torno a los temas que nos competen, que son el arte en relación a la ciencia y a la tecnología, pero en el contexto de los momentos que estamos viviendo, es decir, estos confinamientos que van y vienen. En México hay un cierto momento que desafortunadamente, cuando menos desde mi perspectiva, es de relajamiento, pero que sin duda nos está poniendo constantemente con una
nota ahí de tener un máximo cuidado para no tener que regresar a este periodo tan duro que vivimos en las semanas y meses anteriores. En Europa, en este momento, nuevamente se están cerrando las ciudades para tratar de contener este que le han llamado rebrote o esta segunda ola del virus, pero sin duda hay un efecto que está aconteciendo. Este efecto que tiene que ver con un cambio abrupto, un cambio drástico, un cambio súbito en nuestros hábitos, en la forma en la que estamos acostumbrados a vivir todos, también la adolescencia, pero todos, sin duda nos toma por sorpresa. Es decir, ya se ha dicho y parece incluso ya reiterativo sin sentido, si nos hubieran dicho en diciembre del año pasado que íbamos a tener un 2020 como el que tenemos, no lo creemos. Algunos, probablemente los más especializados, virólogos, mucha gente de biología dicen, bueno, a ver, si va a haber un posible fin del mundo para el ser humano, que no para el mundo, pero para el ser humano, muy probablemente va a venir a través de un agente biológico o algún agente virulento, como es el caso. No estoy diciendo de ninguna manera que vaya a ser el fin de la humanidad, pero sin duda puso en jaque una serie de sistemas que teníamos perfectamente ya establecidos, como los sistemas de salud del mundo y algo que nos atañe a nosotros, los sistemas educativos también del mundo, porque de pronto no estábamos tan listos para dar una migración tan, insisto, súbita o tan rápida a esta forma de comunicación en línea que estamos teniendo, por ejemplo, ustedes y yo en este momento, y que, por cierto, agradezco muchísimo a cada una de las personas que están del otro lado de la computadora y conectándose con nosotros a través del ciberespacio en este esfuerzo de Alas y Raíces para poder compartir bueno, ya estamos en esta situación, tenemos esta propuesta y qué podemos hacer en relación a nuestras adolescencias cuando hablamos de arte, ciencia y tecnología, que es el tema al que nos vamos a convocar el día de hoy, al que nos vamos a abocar el día de hoy. Para iniciar me gustaría establecer algunas ideas como nociones generales que me parecen importantes no dejar de notar. Yo creo personalmente que vivimos en una época donde tal vez creemos que no tendríamos que estar diciendo esto y la historia nos demuestra una y otra vez que es necesario volverlo a decir. Y me parece que es muy interesante esta conclusión o esta pequeña nota, porque finalmente parece ser que sí, en efecto, hay cosas que asumimos como, bueno, ya todos sabemos manejar Internet, sí, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos esta transformación rápida de la educación para que pueda ser en línea? Y ahí es donde nos damos cuenta de que, bueno, probablemente sí hablamos de Internet, pero no hemos profundizado lo suficiente para poder tener realmente una riqueza mediática, utilizando todas las potencias interactivas, on demand o sobre demanda, eh, de multimedia, de inmersión, etcétera, que podemos tener en Internet. Hoy vamos a platicar un poquito más de eso en algunos minutos. Pero antes de todo eso, ¿por qué no pensamos un poquito en una reflexión rápida, pero que me parece que debemos tener ahí a la mano y tal vez valdría la pena que si estamos tomando nota de este seminario en línea, pues lo tuviéramos ahí, insisto, es un recordatorio que vale la pena tenerlo a la mano porque lo asumimos, sin embargo, no siempre sucede. Y es una muy clara posición que se ha venido construyendo a lo largo de los siglos, incluso diría yo a lo largo de los milenios, en torno a qué campo de especialización le pertenece a cuál género de la especie humana. Eh, Parece ser que en México, y ahí voy a tratar de ser lo más doméstico posible, hablando de nuestro país, todavía tenemos la creencia en términos socioculturales que hay una división, parece ser, e insisto, este es un recordatorio para tomar nota y tenerlo aquí presente, que cuando hablamos de ciencia, en realidad hablamos de los hombres de ciencia, y así, los hombres de ciencia. Cuando hablamos de educación, hablamos de las mujeres educadoras. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de los hombres que hacen tecnología.
Cuando hablamos de danza, hablamos de las bailarinas. Y hay una serie de confusiones que tal vez empiezan por el lenguaje, pero que se van expandiendo hasta nuestra propia mente, donde no terminamos de darnos cuenta que en realidad cada una de estas áreas de especialización pertenecen a la humanidad, no a un sector sociocultural o sociodemográfico, y muchísimo menos a un género. Es decir, hay brillantes científicas, mujeres científicas, muy, muy importantes en toda la historia. Hay grandes pensadoras también femeninas. Hay grandiosos bailarines hombres de género masculino. Y me parece que de pronto vale la pena recordar que no es el área de especialización la que va a definir cuál es el género que se aproxima. Es decir, si yo planteo una actividad en mi propio circuito educativo local o planeo una actividad frente a un grupo de adolescentes, tal vez no tendría que estar teniendo un prejuicio desde quien lo está planteando, donde si voy a poner una coreografía de baile, solamente van a venir las mujeres, o si voy a hablar de ciencias, solamente van a venir los hombres. Insisto, como prejuicio en idea. Y habrá que cuidar mucho nuestro pensamiento, porque si ese prejuicio surge, aunque sea de manera fugaz, y créanme, surge, de pronto yo mismo estoy permeando este nivel de fragmentación o este nivel de polarización o este nivel de... Hola, pues tuvimos una pequeña falla técnica con nuestro especialista. Esperamos que se pueda integrar rápidamente. Muchas gracias, Antonio. Adelante. Decía yo, disculpen ustedes la interrupción, decía yo, em, si cuando planteo una actividad y en las que voy a plantear con ustedes y voy a compartir con ustedes durante esta tarde, todas están orientadas tanto a el género masculino y femenino. Y decía yo que si cuando planteo una actividad en mi círculo cercano hacia los adolescentes o hacia las juventudes o hacia la niñez, surge, aunque sea fugazmente en mi propia cabeza por el prejuicio, que esta actividad es para mujeres o para hombres, para niñas o para niños o para
adolescentes femeninas o adolescentes masculinos, ya el hecho de que haya un prejuicio en mi mente hace que permee esto hacia todo mi grupo de trabajo. Dicho eso, insisto, todas las actividades que vamos a platicar el día de hoy y las ideas que vamos a pretender comunicar y compartir con ustedes tienen que ver con una tremenda apertura hacia la comunidad completa, no por distinción de género ni segregación de género, ni muchísimo menos, sino a la humanidad, a la comunidad colectiva completa que estamos reunidos esta tarde. Entonces, esto es, insisto, solo como un recordatorio y sin más preámbulo, vamos a empezar con tres nociones que me parece que son fundamentales para poder abordar con mayor potencia los conceptos que tienen que ver con la relación entre arte, ciencia y tecnología. Estas primeras nociones, sin duda, nos llevan y nos remiten, cuando menos, y ahorita que escuchen la primera, lo van a hacer en su mente, a ciertos ciclos. Disciplina, que es lo primero que vino a su mente. Sin duda, a una enorme mayoría, por supuesto no todos, pero a una enorme mayoría, lo primero que viene a la escuela, primero que viene a la mente es la escuela. Cuando hablamos de disciplina, en realidad nos estamos refiriendo a una serie de reglas, metodologías y componentes de conocimiento especializados en una área específica, en un área específica que puede ser un área de desarrollo humano, de desarrollo ya especializándose, tecnológico, ideológico, científico o incluso religioso. Básicamente las cuatro grandes áreas en las que podemos categorizar la diferente desarrollo humano y crecimiento cultural. Em, la disciplina es importante, por supuesto, porque lo que nos da son las bases para, y aquí vienen las tres nociones que quiero profundizar un poquito más con ustedes. Primera, multidisciplina. No podemos entender la relación entre arte, ciencia y tecnología si no comprendemos profundamente de qué se trata la multidisciplina. Y la multidisciplina la podemos definir, voy a tratar de ser lo más breve, claro y conciso en cada una de estas nociones. Hay muchísimo que estudiar, teorizar y leer al respecto si a ustedes les interesa, pero lo que podemos decir en términos iniciales, para tener una noción clara y fundamentada, es que la multidisciplina es la adición de diferentes áreas de conocimiento humano con un fin común. Más simple no se puede. La operación aritmética de adición, de suma de diferentes áreas de conocimiento humano para un fin común. Sin más asunto, eso es la multidisciplina. Es decir, sumo lo que puedo obtener de áreas, de diferentes áreas de conocimiento humano. Por ejemplo, y ahorita vamos a ejemplificarlo, eh, digamos, ¿qué tal si pienso en las artes visuales, en movimiento? ¿Y qué tal si pienso en la música? ¿Y qué tal si pienso en la actuación proveniente del teatro? Pienso en una banda sonora, pienso en una actuación y pienso en una cámara y me genera un componente de donde sí fui adhiriendo cada una de estas diferentes áreas de conocimiento humano con un fin común que podríamos llamar película, obtengo la cinematografía como un ejemplo de multidisciplina. Es un ejemplo. Por supuesto, no todas las películas cinematográficas son multidisciplinarias, empezando porque tienen diferentes, ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, pero diferentes formas de trabajar. Pero sí estoy siguiendo esta suma en esta operación aritmética de adición, hablo sin duda de un campo multidisciplinario. Voy aquí a responder el chat. Una segunda noción que tenemos, que tendríamos que profundizar un poquito más y entender cuando menos inicialmente, es la interdisciplina. La interdisciplina, a diferencia de la multidisciplina, es el intercambio metodológico entre distintas áreas de conocimiento humano que sucede siempre en gerundio como proceso con un fin común. Es el intercambio metodológico entre diferentes áreas de conocimiento humano que está sucediendo. Es decir, está en una conjugación de gerundio.
No pasó ni va a pasar, está pasando con un fin común. ¿Cuál es el fin común? No puede ser una película, por ejemplo. ¿Por qué no puede ser una película? Me diría en una clase presencial, cuando todavía podíamos vernos presencialmente, uno de los alumnos. ¿Cuál es uno de los principales, clave, un componente clave, uno de los principales componentes de la interdisciplina que está sucediendo? Y la película ya fue grabada, ya fue filmada, ya fue procesada e incluso puede ya haber sido exhibida. Eso ya no está sucediendo. Claro, la experiencia estética de observar la película está sucediendo, pero la generación de la película ya sucedió. En el caso de la interdisciplina, hablamos de conceptos procesuales, cosas que están ocurriendo. Si dejan de ocurrir, deja de ser interdisciplina. Si va a ocurrir en el futuro, deja de ser interdisciplina. Si ocurrió en el pasado, deja de ser interdisciplina. Puede ser resultado de un proceso interdisciplinar, sí, claro. Y puede ser que nos lleve a un proceso interdisciplinar, pero no estamos inmersos en el proceso interdisciplinar. Lo ejemplifico rápidamente con la idea del río. Un río es río en tanto el agua tenga el flujo de su cauce. Si yo meto un vaso a un río y saco el agua eh, que cabe en el vaso, no voy a tener el río en el vaso, voy a tener agua del río, pero no voy a tener el río. ¿Por qué? Porque aunque ese es el agua que pasó por ahí o que estaba pasando por ahí la palabra clave, ya no está pasando por ahí, deja de pertenecer al río. Entonces ya no es el río, es agua del río en todo caso, pero dejó de ser, porque dejó de estar en su propio flujo. Las palabras claves para interdisciplina es proceso, es eh, el gerundio y normalmente la interdisciplina no pretende llegar a ser, simplemente es. Esta última parte es importante también. Entonces ya tenemos dos nociones. Bueno, tres, ¿no? La disciplina, pero dos en este contexto. Multidisciplina e interdisciplina. Tenemos una tercera noción que me parece importante dialogar con ustedes, la transdisciplina. ¿Qué pasa con la transdisciplina? Y ojo, no voy en orden ni cronológico ni de importancia, sino simplemente no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni que sea más elevada o más básica o más, etcétera. Lo que estoy diciendo son características de cada una de ellas. La transdisciplina tiene que ver con la condensación de un proceso, ya sea multidisciplinar, pero en la gran mayoría de los casos interdisciplinar, en el cual su producto desdibuja las fronteras entre una disciplina y otra y hace indistinguible cuál es el origen. En la transdisciplina nos cuesta muchísimo trabajo, diría yo, ya no podemos saber de dónde vino lo que estamos obteniendo. Si de un área, por ejemplo, de demostración física de congelamiento por hidrógeno, en un ejemplo que me gusta mucho, o de repostería. Hablo de un tipo de helados, voy a decir la marca Dippin' Dots, que probablemente los conozcan. Son bolitas de helado, eh, que son esferitas de helado. Esa es una demostración científica de congelamiento por hidrógeno, la esferita, la forma esférica de congelamiento de, el material, pero también es un helado presentado de una manera peculiar en la cocina molecular proveniente de la repostería de los postres. Los Dippin' Dots son sin duda un producto transdisciplinar. En el arte, por supuesto, podemos encontrar productos transdisciplinares muy interesantes. Y ojo, normalmente aquí hablamos de que, otra palabra clave es, ya se condensó este proceso o esta adición, si fue el caso de la multidisciplina. Y ya no nos deja ver cuál fue el origen. Si fue, por ejemplo, en diferentes acciones, por ejemplo, de video mapping, ¿qué es lo que se hacía? Arte visual digital o tecnología de proyección láser, por ejemplo, en videomapping muy avanzado. Es indistinguible, es proyección láser y al mismo tiempo es también una demostración o una práctica
de artes visuales con tecnología digital. Se vuelve en un lugar completamente transdisciplinario. La propia neurociencia es un campo totalmente transdisciplinario. Ya no basta la neurología ni el avance tecnológico para conocer su funcionamiento por separado, sumando esfuerzos. Tienen que compenetrarse o entrelazarse a tal nivel en el que uno está afectando constantemente al otro y no se puede distinguir cuál es el origen. Si el avance tecnológico para poder ver con un microscopio de barrido electrónico, por ejemplo, o una interfase de conexión transcraneal seca, un sensor neuronal para el lóbulo frontal, eh, una cierta cantidad de ondas hertzianas, por cierto, en el cerebro, o el conocimiento estrictamente biológico del funcionamiento de una neurona. Las dos cosas son el origen y se desdibuja esta frontera. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de una disposición transdisciplinaria. Así tenemos que la multidisciplina suma eh, diferentes áreas de conocimiento humano. La interdisciplina intercambia metodologías, no suma. Observa la metodología del otro, de la otra disciplina, la asimila y la absorbe, la pone en práctica y con eso sigue el proceso. Y luego, tal vez, si se condensa, puede condensarse en un producto transdisciplinar o no y regresarse a un producto disciplinar. No porque uno esté adelante del otro, sino simplemente porque son caminos diferentes, en este caso, ni siquiera opuestos, sino duales. Eh, Digo esto porque cuando hablamos de la relación entre arte y ciencia, que parece que la niñez, la juventud y particularmente la adolescencia lo tiene muy claro, nos esforzamos a veces mucho a nivel educativo en tratar de fragmentar, incluso los horarios de clase son fragmentados, es decir, cuando me enseñan matemáticas, no estoy en la clase de dibujo. Cuando me enseñan historia, no estoy en la clase de arte. Y personalmente creo que la observación unificada y no fragmentada, por supuesto, necesitamos tener una cierta fragmentación para el análisis y el estudio, pero si no recordamos que esa fragmentación es solamente para el análisis y el estudio y no porque estén fragmentadas cada una de las diferentes áreas de conocimiento humano, eh, y este recordatorio no es lo suficientemente potente, de pronto después de todo el momento donde mi cerebro estuvo madurando, desde los 5 o 6 años hasta los 27 años, y donde cuando termina, por ejemplo, un segundo doctorado, tal vez, un estudio relativamente atípico, pero que es factible, em, todo el tiempo se estuvieron fragmentando estas desconexiones entre diferentes áreas. Lo que digo es que el pensamiento normalmente del sistema educativo, y no mexicano, del sistema educativo moderno a partir del siglo XIX, tiende a la superespecialización. Y para la superespecialización, que tiene además que ver con modelos económicos actuales, necesitamos una fragmentación extrema. Ese modelo no admite o no admitía, y me gustaría decirlo casi que en pasado, la posibilidad del dominio virtuoso de diferentes áreas de conocimiento humano, lo cual nos llevaría, sin duda, a un pensamiento, en el peor de los casos, multidisciplinario, en el mejor de los casos, y ahí sí hablo de mejor y peor, transdisciplinario. Si logramos tener la madurez mental para ya disolver las fronteras que pudiéramos encontrar entre, por ejemplo, arte y ciencia, o entre ciencia y tecnología, o entre arte y tecnología, podríamos avanzar mucho más rápidamente a poder asimilar estos conceptos. No obstante, si ya vivimos con eso, lo primero que podemos hacer es dar un gran paso y reconocer que tenemos estas tres nociones disponibles para nosotros para entretejer puentes entre la conexión de arte, ciencia y tecnología. Siendo así, entonces podemos, sin duda, empezar a avanzar sobre este concepto. Miren, preparé para ustedes, hice unos cambios en la programación del sitio para que esta tarde pudiéramos todos juntos poder ver un fragmento, no lo vamos a ver completo porque tenemos una agenda pletórica de actividades, pero cuando menos un fragmento de una pieza que desarrollé recientemente. Eh,
ahorita les voy a dar la dirección electrónica. Les voy a pedir a quienes estén con nosotros esta tarde, los que tengan audífonos a la mano, todavía voy a dar unos minutitos más para que podamos hacerlo. Los que tengan audífonos a la mano, por favor tráiganlos. Es importante que escuchen con audífonos, de ser posible. Si no, escúchenlo de la manera en la que lo estén haciendo a través de su computadora, tableta o celular. Pero si tienen audífonos, pónganlos. Por otro lado, si eh, pueden de alguna manera reservar 10 minutos con el mayor silencio a su alrededor, háganlo, por favor. Si no pueden, no pasa nada. Posteriormente ustedes lo pueden hacer, pero es una buena experiencia y con esto vamos a iniciar un poquito de práctica que vamos a tener esta tarde y que cuando me han preguntado a través del chat, bueno, ¿qué actividades podemos tener para los adolescentes? Esta es una de ellas, la apreciación artística. Es peculiar, ya estoy dando los minutos para lo de los audífonos. Este es el momento para ir por los audífonos. Si no lo tienen, no se pierden de nada. En unos minutos vamos a iniciar la práctica. Eh, pero lo que digo es una forma peculiar de acercarnos al arte y lo que voy a poner aquí como una pregunta abierta para todos ustedes es qué tipo de proceso pueden identificar en la obra que vamos a presenciar en un momento. Es una obra que, como les digo, estoy desarrollando y ahí es ya clave, desarrollé y estoy desarrollando recientemente y que tiene que ver con una serie de piezas con un concepto muy interesante que se llama zonificación. La zonificación es, en términos muy sencillos, la visualización de datos a través de, y aquí está incorrecta la palabra visualización, pero normalmente está definido así, a través del sonido. La forma correcta de expresarlo es la auralización de datos. Recuerden ustedes que cuando imaginamos, visualizamos algo en nuestra mente, con el ojo de la mente. Pero cuando imaginamos sonido, y si yo les digo ahorita, traten de recordar la campana de la iglesia cercana de donde ustedes viven o de una campana determinada que no sea, por favor, la de la basura. Una campana grande, de esas que suenan lindo. Traten de recordarla y ahí está nuestra mente. Eso que hicimos ahorita es auralización. No es, podemos visualizar la campana, pero cuando la visualizamos no suena. Podemos no visualizarla, desdibujamos la imagen y escuchamos. No sé cómo les pasa a ustedes, pero en lo personal lo que escucho no es el golpe de la campana, sino el sonido que queda resonando. Eso es lo que queda en mi mente. Lo que estoy haciendo, y ustedes también conmigo en esta tarde, es auralizar eh, esa campana. Todo eso sucedió en nuestra mente, pero lo que vamos a ver a continuación no va a suceder en nuestra mente, sino va a suceder en esta apreciación que vamos a tener justamente en este momento. Entonces, si ya fueron y tuvieron ahí a la mano sus audífonos, yo les voy a pedir que se dirijan, perfecto, a esta dirección electrónica. Es muy sencilla, ya cambié el link para que no tengamos que teclear muchos caracteres raros, ni muchísimo menos. antonioisaac.net. Pónganla, por favor, lo estoy haciendo junto con ustedes. antonioisaac.net, enter. Solito, no tienen que dar ningún clic. Vamos a esperar unos segundos y va a iniciar una pieza. Vamos a escucharla con atención. No vamos a escucharla completa, pero al menos un fragmento. Está iniciando ahora y voy a guardar silencio para que puedan apreciarla completamente. Es mejor si la escuchan con audífonos. Todavía está en silencio. La dirección es antonioisaac.net. Isaac con doble A. Y vamos a darle unos minutos a la pieza para que ustedes la puedan escuchar. Cada quien la va a oír en su propia computadora. Voy a compartir la pantalla solo como referencia. Título de la obra:
y el sonido comenzará en unos segundos. Para quienes no lo tengan todavía, el enlace es antonioisaac.net. Suficiente tiempo para la configuración. antonioisaac.net, audífonos. Y ahora sí, para quienes llegaron un poquito después a la transmisión, adelántenle hasta el minuto 3. Muy bien. Ahí vamos a ponerle pausa a todos los que alcanzamos a escuchar, todos y todas, por supuesto, y regresamos a nuestra sesión. Lo que escuchamos fue una serie de frecuencias obtenidas de la transducción de diferentes componentes a través de sensores que se colocaron en los em, eh, volcanes, en esta serie de volcanes que conocemos como Iztaccíhuatl, de donde se obtienen los sonidos que ustedes van a... Lo voy a dejar, para que ahorita, bueno, no vamos a ver la obra completa durante la sesión, pero la voy a dejar algunos minutos, cuando menos todo el día de hoy, para que la puedan ver hasta terminar la sesión y entrada la noche. Mañana el sitio ya regresará a su función normal, pero para que la puedan ver y la puedan compartir, y está de todas maneras disponible en YouTube. Se llama así Volcanes México, Oscilaciones del Iztaccíhuatl. Y lo que hace es una transducción de estas condiciones de vibración, temperatura, em, sonido del sonido de velocidad del viento, sonidos de la propia montaña moviéndose, y se llevan al rango audible humano para que los podamos disfrutar todos nosotros, perdón, y que podamos apreciarlo como una pieza
con una amplia experiencia estética, que además está acompañada por una serie de ilustraciones cinematográficas a través de técnicas justamente avanzadas de cinematografía que se utilizaron tanto aérea como terrestre para hacer lo que ustedes están viendo. Una primera pregunta es, la tendremos que ver juntos de manera completa, pero una pregunta es, ¿qué tipo de proceso encuentran ustedes o qué tipo de pieza encuentran ustedes en esta obra que acabamos de ver? Vimos un fragmentito nada más, véanla por favor completa cuando terminen, si les parece pertinente, por supuesto, cuando termine la sesión. Pero, ¿qué están encontrando? ¿Una obra disciplinar, una obra multidisciplinar, una obra interdisciplinar o una obra transdisciplinaria? Dicho eso, nos funciona como una plataforma de detonación para empezar a platicar la relación que hay entre arte y ciencia. Y yo diría que ese es mi campo de trabajo y es donde enfoco prácticamente todo mi quehacer artístico. Pero yo diría que el primer paso para generar una relación entre arte, ciencia y tecnología, o cualquiera de las combinaciones entre estas tres, es la observación. Si me preguntan, bueno, ¿pero observar qué? Mi respuesta inmediata, por supuesto, es la naturaleza que nos rodea. Sin duda, la naturaleza es un gran detonador de la creatividad, es un gran inspirador, es un relajante natural, perdón por la redundancia, pero es un relajante para nuestra mente, em, y nos permite observar qué es lo que sucede más allá de nuestro mundo humano y nos lleva al verdadero planeta Tierra, donde, por cierto, y está más que dicho, solamente somos visitantes. Lo compartimos con un montonal de especies adicionales y constantemente eh, lo perturbamos, ya sea con la huella de carbono inmediata de mi eh, esfera más cercana hasta los grandes cambios causados por la masiva contaminación en mares, por ejemplo, a través del uso indiscriminado y sobre todo mala administración residual del plástico, por ejemplo. eh, no vamos a entrar al territorio ambientalista de si somos los causantes del deterioro de los ecosistemas, en muchos casos lo somos, pero sin ir a esa discusión, lo que sí queda claro es que si somos capaces de asomarnos a nuestra ventana y observar la naturaleza que está en todo nuestro entorno, desde nuestro entorno más cercano hasta el más macroscópico entorno que podemos ver a través de nuestros ojos en el cielo, que son los telescopios en órbita, podemos ver la naturaleza y con ello podemos tener un punto de partida que sin duda, de acuerdo a el énfasis, a la proclividad, a la sensibilidad de cada una de nuestras comunidades de adolescentes, podemos enfatizarlo o podemos orientarlo, podemos enfocarlo a donde más convenga para ellos y para su propio entorno. Es decir, parece ser que en ese momento, en cuanto al crecimiento humano, es muy fácil entender cosas que probablemente cuando estamos un poquito más grandes ya no vemos con tanta claridad. Hablaba yo hace un momentito, los niños viven interdisciplinariamente, no separan el juego del aprendizaje. Los que lo separamos y hacemos que lo separen son, en muchos casos, los coordinadores, docentes, talleristas, profesores, etcétera. Ellos son los que, a ver, juega ahorita y ahorita vamos a estudiar, pero probablemente la actividad podría haber sido la misma. Así, en los adolescentes, el desarrollar arte y al mismo tiempo observar la naturaleza y al mismo tiempo estar desarrollando ciencia, por ejemplo, ciencia ciudadana, es una misma actividad. No es como vamos ahorita a pintar, pero luego vamos a estudiar biología para ver de qué se trata la especie que estamos pintando y luego vamos a tratar de utilizar nuestro dispositivo para posiblemente jugar al videojuego. Puede haber una misma actividad que comprenda las tres áreas y que no las separemos quienes no la hemos separado, valga la expresión. Es decir, si ellos ya lo están pensando como la misma cosa, y créanme, están pensando en la misma cosa, ahorita voy a poner un par de ejemplos,
¿Por qué separarla nosotros? Decía de este par de ejemplos. El primero es, ¿por qué creen que los eh, más jóvenes, los niños, y por qué creen que los adolescentes se saben o no sabemos hasta el último nombre del personaje de nuestra franquicia favorita cinematográfica? Por ejemplo, la frase que el general Akbar dice en El regreso del Jedi, lo cual delata cuál es mi saga favorita, por supuesto, ¿verdad? O los nombres de toda la genealogía de los muchachitos de la franquicia de Harry Potter. O los problemas emocionales y anímicos de Bella en la saga de no recuerdo cómo se llama, la de los lobos y los vampiros. ¿Por qué creen que se lo saben? Porque lo aprenden en su momento de divertimento. Y resulta que es ese momento cuando neurológicamente más activa está nuestra capacidad de absorción. No cuando estamos estudiando, entre comillas estudiando, por supuesto, super comillas. En realidad, cuando platican de los nombres de toda la colección del Pikachu, los niños, por ejemplo, es súper retro, ¿no? Pero eh, de sus personajes favoritos en el recreo, es cuando se los están aprendiendo, es cuando mayor cualidad y capacidad de aprendizaje tienen, cuando están jugando y cuando se están divirtiendo. Y no digo llevar el territorio educativo a la falsa ilusión de diversión activa o todas estas técnicas que hay al respecto, sino auténticamente permitir y provocar y promover que el espacio educativo de aprendizaje y de actividades sea un espacio lúdico. Esto no significa que pierda seriedad. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero hay un concepto que se llama ilusio. Este concepto tiene que ver con el juego y lo importante que es para el ser humano en todos los niveles de crecimiento y madurez neuronal. El concepto ilusio es lo que hace que el juego sea un juego. Significa que establecemos un código en el cual todos nos ponemos de acuerdo a cuáles son las reglas con las que vamos a jugar. Eh, no sé si les ha pasado, pero cae muy mal el que hace trampa, hablando del juego. Vamos a pensar en el fútbol. Imagínense que hacemos un partido de fútbol, una cascarita, y de repente alguien agarra el balón para poderlo jugar. Todos nos molestamos, todos se molestan, porque es trampa agarrar el balón con las manos. Lo que pasó es que rompió el concepto del ilusio. Y si ya nos habíamos puesto de acuerdo que vamos a jugar fútbol, aceptamos todas las reglas de que estamos jugando fútbol. Lo que quiero decir es que, siendo el juego, se toma con una seriedad mayor incluso que la que tomamos cuando nos disponemos, entre comillas nuevamente, en teoría, a estudiar. Nada más que cuando estamos en este ilusio, cuando estamos en este juego, cuando estamos en este espacio lúdico, nuestra capacidad de aprendizaje es mayor. Y entonces logramos en esta convivencia social que no necesariamente tiene que ser física, ojo con eso, porque eso habla mucho del momento en el que estamos viviendo. Pero en esta convivencia social, este intercambio de información, cuando es válida, cuando está validada y cuando es certera, eh, y con certera me refiero cuando es correcta, empieza a asimilarse de una forma completamente diferente a la que podemos asimilar, por ejemplo, cuando nos sentamos frente a un libro, donde no tenemos esta interacción social, donde no hay ningún reto ni ningún estímulo más, que más bien hay el temor al fracaso, pero no hay ningún reto ni ningún estímulo para, competitivo, por ejemplo, para aprenderme más rápido el nombre de las capitales del mundo en lugar de mi amigo, mientras que sí es más importante aprenderme los nombres de todas las naves que aparecen en las 9 películas de Star Wars, por ejemplo, que son mucho más difíciles que las capitales del mundo. Pero, ¿por qué no se pone tanto énfasis? Primero, porque tal vez no sea de tanto interés y segundo, porque no se está haciendo en un espacio lúdico. Regresando al territorio de cómo puedo tener un primer detonador, sin duda, el primero es la observación. Así que tenemos dos primeras actividades que se desprenden de la observación de la naturaleza, en este caso, para actividades con adolescentes. Uno tiene que ver
con un dispositivo que se inventó a partir justamente de la observación, pero que en realidad nos hizo descubrir un mundo súper pequeñito, que además es responsable de una serie de posibles patologías y enfermedades. Se trata del microscopio y la primera propuesta que tengo para ustedes esta tarde no tiene que ser esta marca ni muchísimo menos, pero miren, tengo aquí para ustedes esta idea. Esto es un microscopio armable. No es una actividad para menores de edad muy pequeños, requiere supervisión, pero es una extraordinaria actividad para adolescentes. Exige un nivel de compromiso. Eh, bueno, explico. Toda la plantilla, y esta va a estar disponible en los comentarios de nuestro chat, toda la plantilla lo que hace es que se desprende y empieza a doblarse como una especie de gran papirola. Está impresa, tiene su reglita, ahí me parece que se alcanza a ver, tiene sus huecos, y en estos se colocan, por ejemplo, este dispositivo, que no es nada más que una muy buena lupa con suficiente aumento. Suficiente como para poder, déjenme ver si lo puedo enfocar aquí en la computadora. Por ejemplo, bastante cerca, perdón por el pulso. Está un poquito lejos e incómodo. Ahí está. Me permite ver estas células, este microscopio armable. Tengo algunas pequeñas lentillas. Por supuesto, tiene, en el caso de este kit, que es muy interesante, tiene lentes de mayor aumento y lo básico de un equipo de observación biológica microscópica. Insisto, pueden verse hasta células. Sin duda, la observación de lo más común es la clorofila de algunas plantas, la piel de la cebolla. Este es el modelo. Ahorita lo escribo para que ustedes lo tengan. Lo muy interesante es que, bueno, este es muy bonito porque trae se llama Fold Scope, en lugar de Microscope. Fold Scope es la marca. Instruments. ¿Por qué me gusta mucho? Porque es, primero, no contamina y es de material reciclado y es reciclable y es extraordinariamente económico. El dispositivo, esta es la versión con estuche y todo, pero el normal, digamos, a nivel de actividad colectiva, viene en una bolsita de red, no la tengo aquí a la mano, muy sencilla, sin mayor pretensión y es muy, muy, muy económico. No necesariamente tiene que ser esta marca, yo creo que es el que mejor lo ha desarrollado, pero puede ser la marca que ustedes encuentren. Incluso pueden ustedes observar, porque lo tienen abierto, cuál es la forma de armarlo y armar su propio microscopio. Entonces, lo que observamos es nuestra primera forma de observación de la naturaleza en lo más pequeñito, en lo que está inmediatamente cercano a nosotros, en nuestra propia piel, en lo que comemos, etcétera. Y sin duda, para el adolescente, asomarse a un mundo que puede ser que sea desconocido, si no mediado a través de una pantalla digital, pero verlo en vivo realmente resulta impresionante. Sin duda es una gran actividad. La segunda actividad que tengo para ustedes esta tarde es otra que tiene que ver con doblar cosas, porque me parece que esto de doblar es muy interesante. Miren, se ve así cuando llega en una bolsa, tiene un par de lentes, ahí se alcanzan a apreciar los lentes, y llega así. Lo que se empieza a hacer, y miren, les voy a dar una pista, es doblarlo. El concepto lo desarrolló la compañía Google hace algunos años. Lo estaba doblando fuera de la cámara, pero lo levanto para que ustedes vean. Y se trata de la idea de lo que se llama cardboard. El cardboard no es nada más que un dispositivo que se arma para colocarle dentro de él, ahorita no lo voy a pegar, pero dentro de él, a través de esta rejilla,
un teléfono celular al que, por cierto, prácticamente toda la juventud y la adolescencia ya tiene acceso en este momento. Por supuesto, entiendo que habrá lugares donde todavía esto no sea factible, pero en términos generales hay una enorme base de usuarios de teléfonos celulares en nuestro país. Se coloca el celular y lo que se puede ver a través de él no es nada más ni nada menos que una serie de fabulosos entornos en realidad virtual que nos permiten viajar literalmente a través de la virtualización, a través de este tipo de tecnología, a espacios a los que antes era muy poco probable que pudiéramos acceder. En una versión un poquito más sofisticada, podemos adquirir o buscar el cardboard de plástico que ya está armado, en el cual en lugar de tener que doblarlo, se inserta el dispositivo celular a través de sus propios enchufes y genera la misma experiencia. Pero la idea del cardboard y de poder democratizar a tal nivel la realidad virtual como para que con un trozo de cartón, perdón, pueda tener yo la oportunidad, que por cierto, y ahorita estaba pensando en eso, es totalmente reciclable y viene normalmente de material ya reciclado, y pueda insertar mi teléfono y a partir de ahí tener la experiencia de visitar otros países, otros lugares, incluso otros mundos. Y ahí hablaba yo hace un momentito de los ojos que tenemos en el cielo, que por ejemplo, la señal de la NASA tiene abierto de manera gratuita para el mundo, donde podemos observar qué es lo que está viendo, por ejemplo, el telescopio Hubble, o desarrolló una pieza que tomaba la señal en un acceso especial que nos dieron para la ocasión, pero la verdad es que está abierto prácticamente para toda la gente con un poquito de retraso, pero que sin duda nos deja ver de la observación de el Sol a través de una serie de satélites, pero uno en particular que lo único que hace en el espacio es estar observando el Sol. Esta es la segunda actividad. Vamos a complementar nuestra actividad. Desarrollé un objeto de aprendizaje que ustedes pueden descargar en PDF. Va a estar disponible en el acervo de Alas y Raíces para que ustedes puedan descargar el patrón completo de cómo se puede esto imprimir en casa. Pues si no tienen la impresora tan grande o si no tienen acceso a poder ir a imprimirlo en algún lugar especializado, lo pueden imprimir en casa en fragmentos. Sugiero que utilicen papel de tipo cartulina grueso. Cuando es necesario darle mayor consistencia, se imprime doble y se pega una con otra la pared. Y una vez que ustedes lo impriman, tal vez el único pero que le pongo, si le estamos buscando ahí la cuestión es que hay que conseguir, son muy baratos, las pequeñas lentes que se llaman Fresneles, estos lentecitos, y son importantes porque son los que nos van a permitir que teniendo el teléfono tan cerca de los ojos puedan enfocarse. Son importantes los lentes. Bueno, estos lentes no lo voy a adherir ahorita para poder hacer la demostración, pero se colocan en mi plantilla y una vez colocado se arma todo el dispositivo, una vez doblado, se pega con resistol, incluso se pueden utilizar algunas ligas, se le da su forma final y entonces funciona como un visor de realidad virtual, insisto, en el que se pueden observar distintos lugares. Por ejemplo, hay una serie de contenidos propuestos por canales de televisión que han hecho expediciones para videos en realidad virtual, donde pueden ir al Everest o donde pueden estar viendo ensayos, por ejemplo, de la filmación de una película, etcétera. Hay mucho contenido disponible para ustedes en YouTube que pueden utilizar. Déjenme ver si tengo aquí para mostrarles un contenido, pero en YouTube pongan VR y van a aparecer muchas cosas. Al final de la sesión también les voy a poner algunos links de obra que he estado desarrollando yo en realidad virtual para que si es de su interés la puedan ustedes también ver. Segunda actividad entonces, realidad virtual a través del teléfono celular que ya está en las manos de los adolescentes y para que tengan una asimilación y aprovechamiento de su tecnología, de su propia tecnología sin gasto adicional.
tienen que gastar en los lentecitos, pero los lentecitos en realidad deben de estar por el orden de los no más de 20 pesos o 30 pesos, son muy, muy baratos. Claro, hay lentes súper especializados tallados a mano que son carísimos, pero los básicos, que además son muy buenos, muy duraderos, no se rayan, etcétera, no son nada, nada costosos. Eh, Insisto, el hecho de que utilicen la tecnología que ya tienen en sus manos es muy importante. Ambas cosas, tanto observar en el microscopio como poder observar entornos de realidad virtual, sin duda son detonadores en los que podemos encontrar obra ya desarrollada en la relación entre uno con el microscopio, arte y ciencia. Por ejemplo, puedo dibujar sin duda lo fantástico que sería observar una vorticela o un paramecio, que son organismos unicelulares con una serie de composiciones y estructuras muy interesantes a través de flagelos, que son como sus brazos, pero traten de imaginarlo por un segundo ustedes. Son organismos de una sola célula. El cilio, que es como se le conoce a estas brazos que tienen, por ejemplo, los paramecios, son fibras proteínicas, pero son los que utilizan para moverse. Y además, en un trabajo que desarrollé en el 2012, donde observábamos justamente, por cierto, en lagos a las faldas de los volcanes cercanos a la Ciudad de México, eh, el nivel de acidez de estos lagos es particularmente característico por la actividad volcánica. Hay algunos protozoarios y resulta que es una especie que no había estado o no había sido documentada. A partir del segundo movimiento de esa pieza que se llama Oscilaciones de la Naturaleza, los observamos y además observamos y pudimos descubrir que al eh, dejar que se escucharan entre ellos mismos, permítanme la licencia lírica para poder decir eso, eh, empezaron a comportarse de un modo en el que normalmente no se comportaban. Entonces, pudimos observar de manera muy rápida, por ejemplo, la generación de pequeñas comunidades e incluso de el sacrificio en pro de la comunidad ante sus mortales enemigos rotíferos, que son los primeros metasuarios. Hay una guerra épica, una lucha entre paramecios y rotíferos a ese nivel, y es tan importante como que si el balance de esa lucha entre paramecios y rotíferos se rompe y uno de los dos termina por ganar aplastantemente al otro, se rompe toda la cadena alimenticia hasta los seres metazoarios eh, eh, de gran escala. Es decir, si se rompe ese equilibrio, en 2 años, más o menos, el planeta entero se quedaría sin alimento para los seres vivos que no son capaces de procesar energía solar. Es decir, todos los que no tenemos clorofila en la piel y capacidad de fotosíntesis. De ese nivel de importancia es, por ejemplo, observar a los paramecios y su comportamiento. Es una gran oportunidad a través del microscopio para un adolescente que ya tiene la capacidad de comprender todo esto si lo empiezan a comprender desde niños. Pero vamos a suponer que el adolescente tiene ya esta capacidad de observación, ya esta capacidad de abstracción y además probablemente esté desarrollando habilidades de dibujo que pueda observar, por ejemplo, como decía yo, un paramecio, un rotífero, que no es protozoario, pero es un metazoario muy pequeñito, o una vorticela, que es una especie de cornetita viva, fascinante. Véanlo, si pueden ustedes, échenle un ojo. Más allá de buscarlo en internet, véanlo en un microscopio, es fantástico. A mí me preguntan de pronto que si tengo mascotas, y pues sí, por supuesto que tengo mascotas. Tengo aproximadamente 2 millones de eh, protozoarios de mascotas y los identifico y les pongo nombrecito y todo. Luego se mueren muy pronto, pero nacen otros y tal. Pero bueno, son mis mascotas. Em, la segunda opción, la realidad virtual. Sin duda, el aprovechar la tecnología que ya tenemos en nuestras manos, el teléfono inteligente para que sea realmente inteligente y que sirva para más allá de poner una manita hacia arriba, sino para realmente poderlo aprovechar con las capacidades que tiene su procesador gráfico, su pantalla, etcétera, viene en el objeto de aprendizaje que estará disponible para ustedes a través de los comentarios de Alas y Raíces. Y el tercero, puede parecer muy básico, pero me parece que es vital en actividades para adolescentes. Miren, empieza por algunos engranes que están con algunos hoyitos y por supuesto yo creo que muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando. Em, Ay, caray, están aquí los engranes, ya. Mi placa base y mi engrane. No es nada más que el contemplar, nuevamente la observación, de
poder estar haciendo girar un engrane contra otro. El concepto es milenario y se llama ni más ni menos que espirógrafo. No nada más lo podemos fabricar, sino el ponernos a hacer figuras geométricas a través del espirógrafo enriquece enormemente nuestras cualidades de abstracción matemáticas. Les voy a enseñar unos muy feitos que estaba haciendo hace un momento. Miren, esta es claramente es una falla, pero vean qué bonitos patrones se pueden generar. El tema es que cuando yo estoy observando esto, automáticamente estoy observando, miren, graficaciones matemáticas altamente desarrolladas, sin la necesidad de que haya pasado por todo el territorio teórico, pero que sí me estimule a poder tal vez, si me gustaron, indagar un poco más. Y en el peor de los casos, fue un gran momento lúdico de aprendizaje que ayudó a que mi mente generara algunas redes neuronales que normalmente ya no tenemos tan desarrolladas desde muy chicos, porque empezamos a separar el pensamiento matemático del pensamiento estético, valga la expresión. En ninguno de los dos casos es solamente pensamiento matemático y solamente pensamiento estético, pero se va separando. Y entonces la experiencia estética la alojamos o queremos alojarla racionalmente en otro lugar de nuestro proceso neuronal, mientras que el proceso abstracto matemático lo llevamos a la aritmética y totalmente, insisto, a otro lugar, lejos de la geometría. Para esto me permití buscar y traje para ustedes también un ejemplo que voy a compartir en este momento para que lo vean. Miren. Que es un espirógrafo en línea. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el engrane mayor o menor, selecciono el agujerito donde se supone que estaría la pluma, le doy clic al color que quiero, con el que quiero, este es el fondo, vamos a dejarlo así como papel viejito, el color de la pluma, por ejemplo, como este azul, y con las teclas con el teclado para un lado o para el otro, empiezo a trabajar el espirógrafo. Idealmente, debería hacerlo de manera manual, pero si no tengo acceso al espirógrafo de manera inmediata y quiero hacerlo de manera virtual, puedo hacerlo a través de esta página, nathanfriend.io. nathanfriend.io. Ahorita les doy el link. Cuando termino de dibujar, bueno, puedo cambiar. Vamos a cambiar rápidamente a otro círculo. Un par de engranes radicalmente diferentes. Rápidamente cambio a otro color. E insisto, y quiero ser muy enfático en esto, además de lo extraordinariamente lúdico que resulta estar dibujando mis líneas iteradas, que es lo que hace un espirógrafo, en realidad lo que estoy haciendo o lo que tengo es un gran aprendizaje de graficación matemática, que si lo llevo a otros territorios y lo logro disfrutar y probablemente luego entender a detalle, me llevaría a territorios extraordinariamente complejos de matemáticas avanzadas. Cuando menos, si no, a territorios de, vamos a poner uno más aquí, visualización de datos, que en nuestros días, por ejemplo, para los adolescentes, podríamos estar viendo a través de un espirógrafo un muy sencillo ejercicio de una sencilla visualización, pero al mismo tiempo altamente estética, de Big Data. Es decir, puedo ir experimentando cuántos engranes combino con cuántas posibilidades de iteración y eso me podría arrojar el gráfico que finalmente puedo terminar por ver. Y además lo puedo guardar, imprimir, etcétera, compartir con mis compañeros en red, en línea,
subirlo a mi propia galería y tal. Pero la visualización, por ejemplo, sin ir más lejos, puedo hacer una multiplicación de cuántos engranes tengo en mi círculo exterior, lo voy a poner visual aquí nuevamente, contra cuántos engranes tengo en mi círculo interior, y a partir de esa combinación ver, por ejemplo, cuál es o cuál puede ser la iteración de combinación entre mi red social digital en Facebook versus mi red social, por ejemplo, en Twitter, en esta combinación. Y la graficación de esto me estaría dando las posibilidades visuales gráficas, o sea, la visualización de las posibilidades matemáticas de la interacción entre los usuarios de Facebook y de Twitter que están en mis redes sociales. Es decir, las posibilidades son extraordinariamente ricas. Vamos a hacer uno último. Este lo voy a pasar 2 veces para que quede un poquito más fuerte. Y bueno, pues ahí tengo mi graficación inmediata a través del espirógrafo. Son 3 grandes actividades que podemos tener a través de los diferentes ejercicios orientados para las juventudes, particularmente para la adolescencia en nuestro país, y sin duda con un alcance que me parece que está a la mano de todos. Es decir, por un lado, no basta con un pedazo de papel, y si no tengo acceso al espirógrafo, que es bastante económico, puedo fabricar uno. Basta con que tenga como la relación de dientes y no es nada complicado de fabricar en cartón. Puedo hacer mi visor de realidad virtual, doblarlo, pegarlo y viajar a otros mundos a través de lo mismo, o puedo hacer mi propio microscopio. Por supuesto, tiene un alcance limitado, pero lo suficiente para ver mundos que a simple vista no están tan evidentes frente a nosotros. Son 3 grandes actividades y me gustaría abrir un espacio para preguntas y respuestas por parte de ustedes, si les parece pertinente. Fernando, ¿estás por ahí? Sí. Y podemos platicar un poquito en caso de que haya cualquier duda para poder ir respondiéndola. Voy a poner, les iba a copiar la página, la estoy copiando en este momento, para que la puedan tener ustedes también en el chat. Y también estoy copiando el modelo del visor. Ay. Para que también la puedan tener. Está mal, perdón, lo escribí mal. Lo voy a volver a escribir. Del visor de realidad virtual. Ahora sí. Ya está bien escrito. Google Cardboard es la iniciativa que Google desarrolló para los visores de realidad virtual. Tenemos algunos saludos, Antonio. Saludos de Agüita Aurea Modi, desde Puebla, de Josefina Ramírez Vargas, de Chimalhuacán, Estado de México, de Marisela, de María del Pueblito Martínez, nos dice que es muy interesante charla. Muchísimas Tania gracias. Velasco Moreno, de la Biblioteca El Mirador del municipio de Chimalhuacán, de Marilú N. Núñez, nos dice, Bueno, oh, qué padre. en el Perdón. caso, por ejemplo, de las bibliotecas, en el caso de los centros centros de conocimiento, cualquiera que estos sean, hablo de casas de cultura, hablo de centros de las artes, hablo de bibliotecas, este tipo de actividades, no en este momento de manera presencial, pero sin duda en el momento de que espero yo podamos regresar a las actividades presenciales, son de altísimo impacto, es decir, se pueden desarrollar como un taller que además desemboca o desencadena que su propia manufactura termine por ser el detonador de una segunda parte que tiene que ver más con la expresión artística. Entonces, muchísimas gracias por vernos y estar atentos desde esta biblioteca. ¿Dónde es el lugar de la biblioteca? Es la biblioteca El Mirador del municipio de Chimalhuacán. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marilu N. Núñez nos dice, qué padre. Y también nos dice, Antonio Isaac es el mejor ejemplo de transdisciplina.
Muchísimas gracias, Marilu. Tenemos otro comentario de Jesús Paredes. Dice, testimonio real, tomé un curso a través de Alas y Raíces llamado Intervención Cultural con Adolescentes y el maestro Anthony Isaac fue muy claro y bueno en transmitir sus vastos conocimientos a sus alumnos. Mis respetos. Muchísimas Gale, gracias. Muchas gracias. Gales Guerrero nos dice, han sido días muy especiales y de muchas enseñanzas. Gracias por su dedicación y esfuerzo, lo valoro mucho. He presenciado varias conferencias en estos días. Y Muchísimas tenemos gracias. una pregunta que nos dice, Antes de la pregunta, Fernando, déjame nada más comentarles. Cada uno de sus expresiones para nosotros es extraordinariamente valiosa. Vaya, yo estoy aquí al frente tratando de compartir con ustedes eh, estas ideas, pero en realidad hay un equipo extraordinariamente potente atrás de todo lo que significa poder llegar a tener esta transmisión con ustedes, empezando por Fernando, que me está acompañando esta tarde, pero hay un equipo, no voy a comentar a todos para no omitir a nadie, pero hay un equipo completo que está haciendo un diseño muy cuidadoso, una curaduría de contenidos, un seguimiento, una observación. Cada vez que damos una plática, un curso, un seminario o un taller, se revisa qué es lo que vamos a ver en términos de qué es lo más apropiado y pertinente para el momento que está viviendo nuestro país, no en el sentido de censura, sino en el sentido de que tal vez podemos propulsar un poquito más allá nuestro país para mejorarlo todos juntos. Y cada uno de los comentarios de ustedes es extraordinariamente valioso para nosotros. Eh, Nunca ninguno de sus comentarios, cuando además son críticos, que son muy bienvenidos, los sentimos como ofensa o como tal. Afortunadamente, en este caso, es más, ni siquiera debería decir afortunadamente, pero en este caso no veo ninguno de este tipo, pero lo que sí es que siempre agradecemos todo lo que ustedes nos comunican y, por supuesto, a título personal, los comentarios que en esta tarde han hecho favor de escribir y tomarse el tiempo para hacerlos, pues se los agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Y ahora sí, si quieres, Fernando, vamos con la pregunta. un comentario más, nos dice Ana Díaz, el origami también es una buena herramienta que combina el arte y la ciencia. Muchas Claro. gracias por las tres propuestas, son muy interesantes. Y ahora sí, nos dice Aspenberg Guimour, que también es saludos desde la biblioteca Xochitenco en el municipio de Chimalhuacán. Y la pregunta que nos hacen es, ¿de qué manera podría ser un ejercicio de oscilaciones con los adolescentes y si se requiere de un equipo especializado? Está buenísima. Gracias por la pregunta. Muy bueno, muy fácil. Bueno, muy fácil. Nada nunca es fácil, ¿no? Nacimos con una complejidad, es decir, todos nosotros somos hijos de las estrellas y de la cuarta generación de las mismas, donde tuvo que explotar una supernova para que ustedes y yo tuviéramos los átomos suficientes para conformar nuestro vehículo en el planeta Tierra, que es el cuerpo. Dicho eso, hay una muy fácil, extraordinariamente interesante, parecida al espirógrafo, pero que tiene que ver con oscilaciones. Las oscilaciones, una oscilación no es nada más que un ciclo de un suceso que acontece repetidamente durante un periodo determinado. Normalmente la oscilación, dependiendo del área donde estemos hablando, pero lo que genera o la forma de medirla es a través de la frecuencia, y las frecuencias, cuando hablamos del fenómeno sonoro, se miden en hertz. Los hertz son los ciclos por segundo de las oscilaciones, como una introducción muy básica. Pero ¿dónde vemos un oscilador fundamental en nuestras vidas cotidianas? Pues desafortunadamente hoy ya no tanto, pero si regresáramos en el tiempo un poquito, el oscilador sin duda más exitoso de la historia de la humanidad ha sido el péndulo en los relojes de pared. Ese es un oscilador. Oscila a, eh, podemos determinar cuál es la velocidad de la oscilación con lo que acabamos de decir. Se los dejo ahí para que ustedes lo reflexionen y lo piensen. Claro, tiene que ver con los minutos y los segundos, la velocidad en la que se está moviendo. Bueno, si a ese oscilador lo intercambiamos, por ejemplo, por el corte, no tengo aquí porque no consumo eh, refrescos, pero miren, tengo esta botellita aquí que es mi líquido limpiador de pantallas. Bueno, vamos a suponer que es una botella de algún tipo de refresco o algo así. Si la volteo cuando ya no tenga líquido y la corto, lo que obtengo es una especie de pequeño embudo. Tengo que taparle la boca de la botella y le puedo hacer un pequeño agujerito. Si me veo más elegante, puedo conseguir un pequeño embudo en la papelería
de mi localidad, pero es mejor si utilizo el reuso de lo que tenga a la mano. Bueno, el chiste es que le pongo de cabeza para que la boca de la botella quede para abajo, la tapo con cinta de pegamento, no tengo por aquí, pero le pongo alguna cinta y le hago un agujerito. Luego, esto de aquí arriba, puedo con mucho cuidado hacerle dos pequeñas perforaciones y lo puedo colgar o suspender de un hilo. Y ahí adentro le puedo poner granos de sal. Lo que puedo hacer es, no la detengo yo, la fijo de algún lugar y tapándole el hoyito ya con sal, la pongo encima. Yo lo que utilizaba para este ejercicio era cartulina negra, pero lo pueden hacer con cualquier tipo de papel. Y sugiero sal porque las sales fluyen muy bien a través del ejercicio. Bueno, un ejercicio no lo hagan si no la tienen, pero con arena es fantástico este ejercicio. El chiste es, no pueden extraer arena de las playas mexicanas porque es completamente ilegal, pero si tienen arena en casa pueden utilizarla. Y hay lugares donde venden arena que no es arena, sino una serie de cristales. Pero el chiste es que no gastemos sino que utilicemos lo que tenemos a la mano. Entonces, si tenemos un poquito de sal, se la ponemos a la botella que está de cabeza, tapamos la perforación, la ubico con un hilo, la sostengo, la suspendo de un punto firme y de pronto lo suelto y si quiero lo empujo tantito. Lo que va a pasar es que va a empezar a oscilar en formas muy interesantes y va a ir trazando en la cartulina, no tengo a la mano una imagen para mostrarles, pero lo que van a obtener en la cartulina son extraordinarios patrones, no son caóticos, no llegan al territorio del caos, pero sin duda son muy interesantes y pues son completamente sorprendentes. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar eso como un gran ejercicio de oscilación. Eh, es muy sencillo, muy práctico, muy fácil de hacer y de armar. eh, y sin duda puedo estudiar las oscilaciones. En este caso, como no hay energía adicional, tiende a frenarse, entonces va a además tener la propiedad de que termina un pequeño eh, una pequeña cartulina ya con este despliegue. Entonces, también tiene esta finalización, no se queda oscilando permanentemente. Ese es un gran ejercicio de oscilación. Hay algunos más. Tal vez más adelante podamos compartir con ustedes el cimatoscopio, que es una visualización avanzada de oscilaciones a través de líquidos, pero por lo pronto este que acabo de comentar es tan fascinante como el cimatoscopio y en realidad es una gran forma totalmente analógica de visualizar oscilaciones. Muy bien, Antonio, pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tus conocimientos, por compartirnos todas estas experiencias y ejercicios que ya lo platicábamos en algún momento. La parte de la ciencia y la tecnología pueden estar en objetos muy, muy simples en nuestro hogar, ¿no? Ya decíamos en aquella ocasión, desde un lápiz, que no precisamente tiene que ser la computadora, no tienen que ser instrumentos tecnológicos como tales, ya tan estructurados y tan elaborados, sino también invitarnos e incentivar con las y los adolescentes a poder tener este proceso de creación, de experimentación con ellos mismos. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han sintonizado en esta ocasión y las invito y los invito a que ya viene la 20ª Feria de las Calacas de Alas y Raíces. Los invitamos a todas y a todos a honrar y recordar a quienes ya no están a la distancia, a través de la música, el teatro, la literatura y la creación artística en compañía de niñas, niños y adolescentes y familias, con la programación de la 20ª Feria de las Calacas, Memorias del Camino, que este año realizaremos en la línea desde el Facebook de Alas y Raíces. Por favor, no se lo pierdan. Será todos los sábados, el sábado, perdón, 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre a partir de las 10 horas de Ciudad de México y toda la programación la pueden encontrar en la página de alasyraíces.gov.mx. Asimismo, los invitamos también a que el día de mañana y el día viernes se abrirá una convocatoria para el curso El trabajo con niñas, niños y adolescentes en hospitales. Esta convocatoria será para un público específico. Tenemos un cupo lleno de 40 participantes para que puedan estar atentos al registro. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por sintonizarnos, por estar con nosotros en esta tarde. Nuevamente, gracias, Antonio. Pues nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.